el presidente López Obrador, además de ser el mejor presidente del país, tiene una característica que es para muchos su debilidad y para muchos su gran virtud. Usted va a decidir cuál de las dos, si es su debilidad, su mayor debilidad o su mayor virtud. Esto que voy a decir es de lo único que se le puede decir a López Obrador que puede tener un extremo o el otro. O es muy bueno o es muy malo esto que le voy a decir. Y es que el presidente López Obrador es profundamente humanista. Para muchos, le vuelvo a repetir, una gran debilidad. Para otros, una gran virtud. Si usted me pregunta a mí, yo pienso que es una gran virtud. Si le preguntamos al objetivo, como en el régimen salinista neoliberal, que era a toda costa, pese a todos, pese a todo, imponer el proyecto antipopular, yo diría que es una debilidad. Porque si lo hubiera impuesto de una forma, hubiera mostrado en eso esa fortaleza. Pero, ¿qué hubiera sido como consecuencia si López Obrador toma esta decisión? ¿Qué consecuencias hubiera traído por parte de Estados Unidos, por parte del propio crimen organizado, por parte de las élites? ¿Se imagina usted López Obrador renunciando a su humanismo para poder imponer, que pues podemos decir es una causa buena, el imponer el proyecto popular? Pero ¿qué hubiera pasado que Andrés dejara el humanismo para irse a los hechos, a los resultados más rápidos, más concretos y más certeros, y hubiera aplastado al régimen salinista neoliberal como podía aplastarlo, sin empezar o sin haber fundado una patria nueva? ¿Sabe qué hubiera pasado? Que López Obrador a lo mejor dejó o habría dejado de ser presidente en los primeros 3-4 años de su gobierno. Es muy probable que esto hubiera sucedido. Y entonces hubiera quedado este país totalmente a la deriva y en manos y en las garras de esos criminales. El presidente optó por no aplastarlos, porque sabía que si los aplastaba, sin haber fundado una patria nueva, eso iba a ser peor que si él no hubiera llegado en 2018. Hubiera salido contraproducente el efecto social, político y económico que hubiera causado. Entonces, cuando hablamos de por qué no aplastó, teniendo el poder popular, el poder político para hacerlo, la respuesta es porque el presidente es profundamente humanista y prefirió el camino más angosto, el camino más difícil de transitar para lograr la transformación del país. Entendió muy bien López Obrador que más vale saber llegar que llegar primero, o por apresurarse a decidir o tomar alguna decisión que pusiera en juego la vida de las personas. Porque literalmente cuando López Obrador llega a la presidencia de la República ya no tiene la responsabilidad de su propia vida política, de su futuro político. Ahora tenía en sus manos el futuro de la gente, de todo el país. Y entonces decide transitar por un camino mucho más lento, mucho más lleno de obstáculos, pero que al final ese camino, que es más angosto, garantiza un término mucho más seguro para el proyecto que si hubiera tomado las decisiones de aplastar, como ellos lo hicieron. ¿Usted cree que si ellos nos arrebatan el poder presidencial, escuche, no solo el poder así, porque ya no hay que hablar generalizado, no, el poder presidencial, si ellos nos arrebatan el poder presidencial, ¿van a tener el mismo humanismo de López Obrador? Pero ya lo demostraron durante 40 años, que no importó la vida de millones de personas, la vida de opositores, de luchadores de izquierda, no les importó sus propios candidatos a la presidencia, los mataron. Y otros no tan de izquierda también fueron asesinados, según en accidentes de tránsito, en accidentes carreteros. Pues ya demostraron que ellos no van a tener
la misma mentalidad y compasión, porque son contrarios al humanismo. Y López Obrador es humanista. Por eso López Obrador no optó por aplastarlos, porque pudo haberlo hecho. Pudo haber hecho un cambio importantísimo en las estructuras, empezando por los medios de comunicación, muy, muy fuerte, para poder justamente a partir de ahí hacer cambios necesarios en el país y aplastarlos. El presidente nunca ha actuado de manera autoritaria. ¿No saben lo que dicen estos desgraciados cuando hablan de que el presidente es un autoritario? Deberían darle gracias al Dios en el que ellos creen. No sé cuál sea, pero yo creo que el Dios de la Biblia, o ese no es su Dios en realidad. El Dios de ellos es el dinero, evidentemente. Pero deberían de agradecerle al Dios en el que ellos creen que López Obrador no se parece ni tantito a ellos. Porque si el presidente se comportara o se hubiera comportado en este sexenio un 10% de lo que ellos son, de verdad la hubieran pasado muy mal, o mucho más mal de lo que la están pasando ahora, pero no por López Obrador, sino por el pueblo que ya entendió, que ya comprendió, que ya despertó, que ya está movilizado para seguir transformando al país. Por eso es muy importante el que pensemos qué hubiera pasado. Pues una de esas es que, evidentemente, a lo mejor hubiera habido cambios más rápidos. Pero esto de los cambios más rápidos no nos aseguraba que ellos iban a quedar completamente con los brazos cruzados, y tal vez la contraofensiva de parte de ellos hubiera sido fatal. O tal vez no. Pero es una decisión muy peligrosa, bastante peligrosa. Entonces, el presidente opta por seguir el camino de la vía democrática y de la vía institucional, aún sabiendo que esa vía institucional es mucho más lenta y que eso podía provocar, incluso podía provocar que al finalizar el sexenio, como ahorita está pasando, el presidente tuviera 30-40% de aprobación. Miren lo que les estoy diciendo. López Obrador tampoco se imaginó que al final del sexenio él iba a tener 80% de respaldo popular. No se lo esperaba. ¿Saben por qué? Porque en el momento de renunciar a aplastarlos, como ellos nos aplastaron a nosotros, y no estoy hablando de los de izquierda, no, estoy hablando al pueblo, ¿sí? En el momento en que renuncia a aplastar al régimen salinista neoliberal, López Obrador sabía que la única vía que tenía era la vía institucional y el camino más estrecho y el camino mucho más lento. Y él entendía que al optar por eso también iba a sacrificar su capital político y su capital social. Y estuvo dispuesto a jugársela, a decir, aunque termine mi sexenio con 40% de aprobación o reprobado, tiene que ser esta vía para poder asegurar el proyecto. Y no se imaginó el presidente que terminaría su sexenio con 80% o más de respaldo popular. Entonces, hubo tanto en juego en esto, y a mí, en lo particular, me gusta mucho, como yo creo que a todos, los resultados rápidos y los resultados fáciles. ¿A quién no nos gusta que las cosas se resuelvan rápido y fácil? Tan sencillo como cuando uno va a hacer un trámite privado o público. Quisiera que lo atendieran rapidísimo, que no hubiera tanta burocracia, e incluso que las cosas se pudieran hacer desde internet, desde nuestras casas, ¿no? ¿Para qué tenemos que ir a formarnos a todas estas cosas? Bueno, somos desesperados, nos gustan los resultados rápidos. ¿A quién no le gusta eso? Pero López Obrador optó por un camino estrecho, pero al final un camino mucho más seguro para poder lograr la transformación. Por eso López Obrador no los aplastó. Esa es la respuesta de por qué él no aplastó. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué nosotros, como Poder Popular, no los aplastamos? ¿Por qué no nos enfrentamos o decidimos no confrontarnos abiertamente con la clase política gobernante
Esa es una respuesta que no la sé. Es una respuesta que yo no la puedo dar. Cada uno tendrá que hacer un ejercicio de análisis sobre esto, cada mexicana, cada mexicano. Yo ahora puedo responder por el análisis que hago de toda la realidad y de las decisiones de López Obrador, porque él decidió no hacerlo. La otra pregunta es por qué nosotros no lo hicimos. En esa no lo sé, esa no sé cuál sea la respuesta. Lo que sí puedo decir es que la oposición mexicana, la oligarquía mexicana, se encontró con un presidente humanista y eso logró que ellos no fueran aplastados de manera violenta, como ellos sí nos aplastaron cuando retuvieron el poder durante 40 años. Si acaso, esta puede ser la más grande característica, no de los gobiernos de izquierda, ¿sabe? No de los gobiernos progresistas, no. La más grande característica del gobierno de López Obrador. No sé si otro gobierno, otra persona, incluso con características regionales de otro país, hubieran tenido la misma valentía del presidente López Obrador de ser humanista en todo momento y de no aplastar a la oligarquía. Tal vez la tentación en otro personaje hubiera sido distinta y entonces hubiera pasado otra cosa. Pero la realidad es que cayeron blandito con López Obrador en ese sentido. Porque López Obrador, ante todo, es una persona que no renuncia a su propia creencia, a su humanismo. Y eso provocó que la oligarquía no fuera sacudida y aplastada como pudo haber sido sacudida y aplastada por el poder popular que tenía López Obrador. Ahora, esto significa que no se le ha hecho daño a la oligarquía y que no se le ha hecho daño severo al régimen antiguo. Por supuesto que no. Ya hemos hablado la semana pasada de todo lo que le hemos hecho al régimen. Es la primera vez que le hemos causado un golpe de estos. O sea, desde 2018 con el golpazo que le dimos. Iba a decir otra palabra porque la otra palabra suena más fuerte y suena más a lo que en realidad hicimos popularmente en 2018. Pero con el fregadazo que le dimos en 2018, bueno, siguen mareados. Y las golpizas que le hemos dado a través de las decisiones populares, pero a través de la institucionalidad y a través de la vía pacífica, han sido certeros. Por supuesto, el régimen salinista neoliberal hoy tiene un daño severo. Nada más y nada menos que una parte de sus cabezas está agonizando. Y otra de sus cabezas, está hablando de la política, y otra de sus cabezas, que es la económica, tiene que subirse al tren. Porque si no, también puede ser cortada. Imagínese eso, pensarlo en 2006, en 2012, incluso a principios de 2018 cualquiera nos hubiera dicho, pero claro que eso no va a pasar jamás en México. Hoy, 2024, podemos ver el daño que le hemos hecho. Pero siempre a través de un gobierno humanista que supo hacer las cosas y dar los golpes certeros como tenía que hacerlos, cuando tenía que hacerlos. No antes ni después. No movido por el autoritarismo y la sed de la venganza, sino movido por el humanismo. Si transformándote a afecto, ese es tu problema. Pero no voy a gobernar para fregarte, porque si gobierno para fregarte, olvido lo principal, que es el pueblo. Ese fue el humanismo de López Obrador. No transformó al país para chingarse a la oposición y al régimen salinista neoliberal. No. Transformó para que resplandeciera el país, para fundar una patria nueva, para transformar a nuestra patria. Y en ese proceso, estos fueron afectados severamente. Pero eso ya no es problema de López Obrador. Ese era el fin, ese era el objetivo, esa era la meta, ese era el por qué tanto quería llegar a la presidencia de López Obrador, para hacer lo que hizo en este sexenio. Entonces, claramente hemos visto afectaciones muy severas y muy fuertes, pero siempre hechas pacíficamente, siempre hechas con estrategia y siempre pensando en el pueblo y no en una venganza, por más que se mereciera la venganza estos desdichados. Y eso es esas características verdaderamente asombrosas de un líder. La tentación de tener tanto poder popular,
y ceder a la tentación, renunciar a la tentación, porque más no importaba la figura, no importaba él mismo, importaba lo que podía lograr en beneficio del pueblo. Entonces gana, aunque sabía que podía perder, ¿eh? Sabía que podía caer en la trampa, sabía que las instituciones que funcionaban totalmente para el régimen anterior, podían hacerlo fracasar en cada uno de sus planes, en cada una de las propuestas, de las promesas que hizo en la campaña de 2018. Con todo y eso, el presidente jugó sus cartas en las condiciones que tenían que ser y jugó congruente a lo que siempre ha sido, una persona humanista. Y hoy tenemos un país que se está transformando. La otra